gobierno que no pudo, como dijo Alberto Fernández, brevísima, pequeña autocrítica, o el peor gobierno de la historia. Pero parame la música, como diría todo el mundo, se volvieron a encontrar y hasta casi se dirigieron la palabra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta. No. Muy bien. Muy bien. Miren ustedes. Este es el dato político, ¿eh? Se volvieron a encontrar y casi se dirigieron la palabra. Igualmente, a ver, las imágenes y los gestos hablan, hay frialdad ahí, ¿eh? Oh. Y por la información que tengo, yo le sugeriría a los analistas políticos, a los que les importa lo que pasa en el país, a vos, Martín Tetaz, yo no te voy a decir lo que va a pasar en economía, pero hay como una cosa, un clima de volatilidad que no se está expresando en los mercados financieros, pero que abajo está... Hoy hablé con muchísima gente y me dice, abajo está complicado esto, ¿eh? Mirá que se acerca el aguinaldo, el pago del aguinaldo, la gente va y compra dólares, por ahí no se va a vacaciones, va y compra dólares. Y atención con la política, ¿eh? El microgolpe de Cristina ayer es solamente uno de los que se puede anunciar que va a dar en el transcurso de los próximos días, ¿eh? La embestida de Cristina contra la Corte, que hay que entender, es una embestida contra el presidente Alberto Fernández, contra la Corte y contra el presidente Alberto Fernández. Todavía no terminó. La pregunta la voy a hacer y luego la voy a desarrollar. ¿Este es un gobierno que no pudo o el peor gobierno de la historia? A ver, ¿me pones el videíto, antes de empezar a hablar con todo, el videíto que acaba de subir Alberto Fernández hace minutos con una, yo te diría, levísima autocrítica por la galería? Hagamos tilde a dos cosas. Una, que vamos a hablar con Martín Tetaz, ¿eh? Che, empezamos a solucionar el problema de la deuda. Bueno, vamos a ver. Y la otra, bueno, te la traduzco, por lo menos la cuarentena eterna nos sirvió para equiparnos un poco más en materia logística con hospitales y otras cosas. Bueno, te lo tomo, como dirían los dirigentes del PRO cada vez que te decían, sí, te estoy escuchando, pero no te dan ni 5 de bolilla. Ahora, hoy se cumple el primer aniversario del cuarto gobierno kirchnerista. Hay que plantearlo así, cuarto gobierno kirchnerista. Y las preguntas las vamos a desarrollar acá. ¿Se trata de un gobierno que no pudo hacer lo que esperaba por culpa de la pandemia? ¿O del primer año del peor gobierno de la historia argentina? Todavía faltan 3 años para responder. Escuchame este dato. 3 años le faltan al gobierno. Hoy lo hablaba con una persona muy importante. 3 años le faltan, Luis. Miremos, 3 años. Los primeros 365 días son inquietantes. No te voy a abrumar con estadísticas. Preguntémonos cosas, vos y yo. Lo primero que hay que hacer y con urgencia es desmentir al presidente cuando afirma que logró erradicar el hambre en la Argentina. Hoy se conoció un dato tremendo. 2 millones de niños pasan hambre. 2 millones de niños. Pero Alberto, la semana pasada, dijo, con tanta mala suerte, el mismo día que la UCA presentó su programa, dijo, no, estamos terminando con el hambre en la Argentina, acá el hambre en la Argentina. Mirá. Nosotros como Estado, ahora, que somos todos, no es el presidente, somos todos, nos ocupamos de que en ningún lugar de la Argentina faltara sustento a un argentino. Y en medio de semejante crisis, logramos 2 cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. ¿Que no haya argentinos con hambre? No, es mentira. 2 millones de chicos pasan hambre. Pero ya lo habías desmentido. Aquí mismo, ese día, Agustín Salvia, muy preciso. Vos olvidate las opiniones nuestras. Te le puso las estadísticas ahí. Salvia, responsable del Observatorio Social de la UCA. Lo dijo acá mismo, mirá, ante una pregunta de Guadalupe, acá presente. Mirá. Justo en el momento que ustedes estaban presentando este informe, el presidente se refirió a eso, dijo algo en esa línea, pero también dijo, logramos que no haya argentinos con hambre o sin atención sanitaria. ¿Qué opinás de esa declaración? El 27% de la población recibió alguna asistencia alimentaria directa, ya sea por un comedor público, privado, escolar o la tarjeta alimentar. No es poco y es mucho lo que se hizo y la incidencia fue importante. Sin eso hubiese sido peor. Pero de todas maneras, la situación en materia de inseguridad alimentaria, más en la infancia, pero si tomamos el total de la población, subió a un 12%.
12% de la población experimentó situaciones de hambre durante el periodo por razones económicas. Ahí está, hace calor, estás pensando en otra cosa, pero los datos están ahí. Se lo damos a Juan Lach. Juan Lach, ¿cómo va? Acordate mi nombre, Luis. Yo le dije No, 20 pero es un veces. clásico. Si no pasa eso, no, ¿Por qué no la próxima vengo. vez no lo traemos a tu padre y listo? Y terminamos. Estaría bueno. Bueno, lo segundo es hacerte y hacernos las preguntas básicas, sin demasiados datos, sin demasiado número. ¿Vivís mejor o peor que hace un año? Obviamente peor. Los sueldos se redujeron. ¿El país está mejor o peor que cuando el gobierno asumió? El país, el país en general. Ahora se lo voy a preguntar a Jaime Durán Barba. Tu economía personal y la de tu familia, como diría Jaime Durán Barba, la comidita, ¿está mejor o peor? Peor. ¿Tu salario es más alto o más bajo que el del año pasado? Creo que Martín Tetaz lo dijo. Si tenés suerte de tener el empleo, es más bajo. Mucho más. ¿Hay más o menos trabajo en la Argentina? Mucho ¿Hay más menos. o menos pobreza? Mucho menos. Más pobreza y menos trabajo. ¿Más o menos indigencia? Más indigencia. ¿Más o menos inseguridad, Hugo Machiavelli, que te tengo ahí lejos? Más. Más inseguridad. ¿Hay más y mejor o menos y peor educación? Acá me detengo un segundo. Déjame responderte esto. Como comentamos ayer con Pancho Olivera, el año perdido en la educación, gracias a los Roberto Baradel de este mundo y de este país, le va a hacer más daño a la Argentina que la propia pandemia. Después vamos a hablar del gobierno de Alberto y Cristina, pero ayer Cristina dio un microgolpe. Y no hay que minimizarlo, ni dramatizarlo ni minimizarlo. Que hoy aparezca con Alberto Fernández sonriendo o haciendo que son amigos, es anecdótico. Dio un golpe contra la Corte, contra la división de poderes y también contra Alberto Fernández. Después vamos a hablar de eso. Contame cómo está la gente. A un año... A ver, ¿está mejor o está peor? Mira, obviamente está peor, ¿no? Yo no diría el peor gobierno de la historia porque a mí me parece que para juzgar un gobierno hay que ver cómo asumió y cómo entregó. Claro, faltan 3 años. Y ahí por muchos cuerpos, es Cristina Fernández la peor presidenta de la historia. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque asumió con un superávit gemelo, de superávit fiscal, superávit externo, dólar competitivo, tarifas competitivas, abundancia energética, abastecimiento energético, y a pesar de en el interín haber tenido los mejores precios internacionales de la historia argentina, rompió todo y entregó con déficit. Todos los problemas que siguieron después, el crecimiento de la deuda, no hubiera existido si ella hubiera entregado como recibió. Si Cristina hubiera entregado como recibió con superávit, no hubiera sido necesario tomar un solo peso de deuda, ni ir al Fondo Monetario, ni todo lo que vino después. Como recibió en 2007. Exactamente, Ok. como recibió en diciembre de 2007. O sea, si uno juzga cómo recibió y cómo entregó, el peor presidente de la historia es por lejos Ok. Cristina Fernández. Ahora, este gobierno que le tocó asumir, tenemos una placa acá para ver algunos indicadores ahora que la producción nos va a poner en pantalla. Pónganla, por favor, Este cuando gobierno esencialmente empezó con un esquema que era un esquema muy fiscalista, de hacer un ajuste, que el ajuste tenía que ver con un impuestazo y con pegarle a los jubilados, que es esencialmente lo que pasó, y después cambió sobre la marcha. Mira, desde que asumió 10 de diciembre del 19 a 10 de diciembre del 2020, el dólar que vos podías comprar en el Banco Nación sale 130% más. Eso es una... A ver, eso es... Eso no es el blue, ¿eh? Ese es el dólar que vos podés comprar en el Banco Nación. Yo el sé dólar lo que me legal. acordaba de las cosas que le decían a Macri cuando subía el dólar, ¿no? Bueno. Le digo, esto es como... A ver, yo no lo voy a defender a Macri o al gobierno de Macri, no, pero digo, si nosotros ponemos todo en una misma balanza, 130% en menos de un año. No, un año exacto, porque es del 10 de diciembre... De diciembre a diciembre. 10 de Bueno. diciembre al 10 de diciembre. 130%. Dólar blue, 105%. Inflación, 36,7%. Ese no es un dato malo porque tomó una inflación de 53,8%. ¿Me permitís pero- contradecirte? Sin aumento de tarifas. Claro, ese era el punto sí. que iba a hacer, ese era el punto que iba a hacer. Es un dato reprimido, de inflación hay mucha inflación reprimida en tarifas, sobre todo esencialmente en tarifas y en precios máximos, y algo en control cambiario que tiene que ver con el cepo y todo lo demás, que hace que ese número ya empiece a engordar. Ya haya sido 3,8 en el último mes la mensual, eso es 51% anual, digamos. La foto hoy es que está corriendo una velocidad de 51% de inflación. En la placa que sigue tenemos los otros datos más sobre la situación del primer año del gobierno. Salarios, si uno mira el índice de salarios, contra esa inflación de 37 que va a terminar el año, los salarios 31%. Ah, bueno, ahí. Muy están hablando, Lucas, si tenés ganas, compartí, sí. Están hablando
¿Estás hablando de salario del sector privado o salario general? Ese es el nivel de salarios promedio de la economía, un índice de salarios que elabora el INDEC, que el último dato disponible es el del mes de septiembre, septiembre contra Sería septiembre. 31 contra 31,18% contra 37% que están que subieron los precios. ¿Y la pérdida del poder adquisitivo Ese es real? ¿El 6% real? Es un poco menos del 6% en realidad porque técnicamente hay que dividir 1,31 por 1,37, pero es Ahora, casi... Martín, si me permitís, y para complementar la pregunta de Luis, muy desparejo, ¿no? Porque tenés algunos que el salario, al menos en pesos, se mantuvo o subió. Muy heterogéneo. Otros donde también bajó nominalmente. O sea, esto tuvimos algo que en la historia no había pasado, momentos de bajarte el salario medido en pesos. Bueno, salarios de la construcción, por ejemplo, salarios de sectores que están suspendidos, por ejemplo, que estuvieron suspendidos mucho tiempo. ¿El salario del sector público? Bueno, el salario del sector público subió 17%. La paritaria le dieron 17% más un bono de 4.000 pesos. Pero a ver, de nuevo, me paro un segundo acá. En otro gobierno no peronista, con un salario del sector público que sube a la mitad de la inflación, te incendiaron, te tenés que ir, no con un helicóptero, te tenés que ir con 6 helicópteros juntos, todos los ministros, los secretarios. Es cierto que en el gobierno de Cambiemos, en los últimos 2 años, el salario del sector público también subía por debajo de la inflación, no con esta magnitud, no de esta magnitud del ajuste que tuvo este año. Pero déjame ver el último dato, que es el dato volví al dato de... El dato de empleo es uno de los más duros. Escuchen esto y miren esto. La estimación de PBI, de cuánto cae el PBI, que recién Lucas decía cerca de 12, el reporte de expectativas de mercado del Banco Central dice 10,9, es un poco más optimista. Igual es una de las caídas más, está entre los 5 países que más caen en el mundo. Pero lo más duro es la ruptura del empleo. 2.527.000 empleos perdidos en los centros urbanos de más de 100.000 habitantes de la Argentina. No estoy contando el interior, porque no hay datos del interior. No sabemos lo que pasó en los pueblos que tienen menos de 100.000 habitantes. En los ¿Cómo centros no hay urbanos, datos? ¿No los miden? No, el INDEC mide centros urbanos de más de 100.000 habitantes. Pero si haces la proyección es bastante más que 2,5 millones. Claro, lo que pasa es que como no sé, yo el dato duro que puedo decir con certeza es, en los centros urbanos de la Argentina, son 31 centros urbanos de la Argentina, hay 2,5 millones de desempleados más, de personas que perdieron el empleo. Muchos de ellos no son técnicamente desempleados porque no lo están buscando, pero estaban trabajando hasta el primer trimestre y perdieron el trabajo en el segundo trimestre, esencialmente con la cuarentena, y ese es el dato más duro de un balance que cierra, Luis, cierra en un desaprobado total, cierra en un 2. ¿Por qué? Y con esto te cierro. Porque la pandemia, y no es la pandemia, es la cuarentena. La pandemia la tuvieron todos los países del mundo, pero como siempre digo, en todo el mundo se murió gente y en todo el mundo cayó la economía. Pero no en todo el mundo se murió la misma cantidad de gente, ni en todo el mundo cayó la economía tanto como cayó en Argentina. Pero porque yo quiero seguir hablando de economía.